Hola, hola, volvemos con Relación Abierta, su programa de análisis político, en este caso, en donde vamos a tocar todos los temas referentes a lo que ha pasado estos últimos 2 días, ¿no? De esta noticia con la que nos despertamos muchos. Yo soy muy dormilón, debo confesarlo, me levanté como a las 6:30 de la mañana, cuando esto ya había sucedido en la madrugada, y me quedé totalmente absorto, aunque ya yo había presagiado lo que iba a pasar, ¿no? Ya vieron ustedes el video en donde el 9 de enero del 2025, en la manifestación que hicieron los venezolanos frente a su embajada en Lima, y donde esperaban que el poder sea trasladado a quien había sido elegido democráticamente, no sucedió, ¿no? Yo dije claramente que si este desgraciado no se iba, pues íbamos a ir por él, y fuimos por él. Y cuando digo fuimos por él, vuelvo a repetir, hablamos de la gente que ama la democracia, que ama la libertad, y que más allá de esos considerandos, como yo, habíamos vivido en Venezuela y sabemos este maravilloso país que desgraciadamente se caía a pedazos. Tenemos en el estudio a Andrés Mata Vara, un analista político muy acucioso, una persona que ha sido muy acertada en sus comentarios, que yo he podido apreciar en algunas otras entrevistas, y al que hemos invitado para desmenuzar lo que ha pasado en estos días. No sin antes comunicarles que en sus siguientes días vamos a traer a más personas de la oposición venezolana, aquellos que son representantes de los diferentes partidos políticos venezolanos aquí en el Perú, Acción Democrática, COPEI, el partido de María Corina Machado, y vamos a tener la oportunidad de conversar con ellos, ya que hemos tenido muy buena relación y hemos conversado muchísimas veces sobre los temas de lo que podría pasar en Venezuela. Andrés, ¿cómo estás? Muy buena noche, qué gusto de tenerte acá, por segunda vez que tengo entendido. Cuéntame, ¿cuál es tu apreciación de lo que ha pasado esta semana y si tú creías que esto iba a pasar de manera tan rápida? Buenas noches, Humberto. Buenas noches al público de Tribu TV a través del programa Relación Abierta. Bien, ya se anunciaba inclusive que lo que se ha sabido que antes de Navidad, ¿no? Y habían apuestas que a Navidad, que Año Nuevo, que Bajada de Reyes, algunos decían hasta marzo, pero bueno, se dio lo que se dio y obviamente es un hecho que a través de, en toda Latinoamérica lo ha movido, ¿no? Inclusive otras partes del mundo también han sentido un poco la pegada. Por el impacto, básicamente todo económico por el petróleo, ¿no? Creo que por ahí va el tema, ¿no? Oye, pero los chinos, los iraníes, los rusos no iban por las arepas, ¿no? Iban también por el petróleo. No. O sea que si hablamos de intereses crematísticos, mercantilistas, evidentemente todos querían tener de cerca ese socio comercial, ¿no? En geopolítica no hay amistades, ¿no? Son intereses, netamente. Sí, los países no tienen amigos, tienen intereses. Y en base a eso es que se mueven. ¿Y quiénes pueden ejercer mayor poderío? Son pues los países desarrollados que tienen la tecnología militar de última generación, ¿no? No solamente es el tema económico, ni el tema de un territorio grande o los recursos económicos, ¿no? Sino que también involucra cómo a partir de lo que tengo y de lo que no tengo puedo crecer. Y eso es lo que pasa, es que los analistas políticos no quieren hablar pues de estas cosas porque son así pues suavecitos, tibios, ¿no? Pero los países tienen intereses, China tiene intereses, Irán, Rusia, India, todos tienen intereses, ¿no? Los BRICS se están formando y están creciendo porque tienen intereses. Quieren trabajar una moneda propia, perfecto, son sus intereses. Oye, pero hay una cosa, ahora que hablas de los BRICS, todos han querido unirse para tumbarse a Estados Unidos, ¿no? Primero fue la Comunidad Europea, que finalmente no pudo hacerlo, ahora son los BRICS. Yo creo que es más que nada una buena intención, y tú sabes que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Porque claro, finalmente los BRICS, por más que digamos aglomeren a una masa crítica muy importante de recursos y de industrias, pues no se comparan con los Estados Unidos, porque solamente en el caso de Rusia su economía no va más allá de lo que es la economía de California, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que pasa es que son países que han salido pues de la órbita o están saliendo. En el caso de Rusia, Rusia no es un país socialista, ¿no? Es un país capitalista, tiene sus intereses y su propio juego, ¿no? De tal manera que por esos intereses y por la cercanía con China, con India, bueno, tratan de armar algo interesante en términos todo contra los gringos. Sí, claro, ¿no? Igual los árabes también se unen en favor de difundir su religión, ¿no? Como lo has manifestado tú varias veces cuando hemos conversado y en alguna entrevista creo que lo has manifestado. O sea, todos tienen intereses. Acá no hay nada del otro mundo. Lo que pasa es que nos rasgamos las vestiduras. ¡Ay, el derecho internacional! ¿Cómo es posible que Trump haga esto?
¿Cómo? ¿Y el derecho internacional en dónde funciona? Además hay una cosa. Hay una matanza en Gaza, al margen de si estamos a favor o en contra del terrorismo que ha usado Hamás, pero hay una matanza de niños y el derecho internacional, ¿dónde está? Claro. Mira por otro Además lado. hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Y creo que es un argumento que desnuda y que desbarata cualquier argumento de la izquierda, de los woke, los progres y de todos estos miembros del eje del mal, y es que si esto fue ilegal, puede que haya sido ilegal, pero también fue ilegal la campaña por la independencia en América. Porque en ese momento el marco jurídico hispánico, el derecho de Indias, protegía la corona y no permitía ese tipo de sublevaciones. Sin embargo, era absolutamente legítimo. Y el deseo de la población venezolana, el deseo de ese país de volver por la senda democrática y devolverle su dignidad, hacía imperioso que alguien tomara al toro por las astas, ¿no? Todas las gestas revolucionarias, emancipadoras, son ilegales. ¿Y tú crees que la de ¿Qué cosa sorprende? ¿Y tú crees que la de hace 2 días ha sido una gesta emancipadora también? ¿Lo que ha pasado hace 2 días ha sido una gesta emancipadora también? No, es un tema de un interés netamente crematístico, ¿no? Eso de que la democracia, el narcotráfico, esa es parte de la narrativa que, digamos, se ha construido, y con esto no me van a dar ya de nuevo la visa a Estados Unidos, me imagino, pero es parte de la narrativa que ha construido Trump, porque nadie está hablando de las elecciones de medio término que se vienen este año. Ojo, ¿qué va a mostrar Trump hacia esas elecciones parciales del Congreso? ¿Qué logro ha tenido Trump? Pero todas las guerras siempre han sido por motivos económicos. Siempre. La guerra de independencia americana fue promovida y alimentada por Inglaterra y Francia contra España. Y así sucesivamente siempre ha sido igual así. Los pretextos de Estados Unidos para comerse la mitad de México. O sea, Texas, California, Arizona, hasta parte de Florida, hasta los nombres son nombres latinos, ¿no? ¿Por qué crees que los nombres son latinos? Porque eso era parte de México. ¿Tú conoces la historia de cómo fue que en México, el petróleo era conocido por los mexicanos como el chapapote? El chapapote era un líquido negro que ellos veían brotar del suelo y que dañaba todas sus cosechas. Así que cuando recibieron la oferta de los Estados Unidos para comprarles todo eso, dijeron, no, deshacemos de toda esta porquería, y finalmente se deshicieron de lo más importante, que era la fuente, que ya los gringos ya sabían de qué se trataba, ¿no? Andrés, tenían tecnología, pues, ¿no? Yo quiero que tú me digas, de acuerdo a tu acucioso olfato, ¿qué crees que ha pasado con no sé si cambio de rumbo o ya premeditado, decisión de Donald Trump de expresar que Venezuela va a estar bajo la administración de los Estados Unidos? Yo tengo mi opinión personal, te la voy a dar para que de ahí en adelante tú analices el tema, y es que yo creo que el crimen organizado que está totalmente desarrollado en Venezuela, la FARC, el ELN, los carteles de los soles, el Tren de Aragua, sería imposible ser controlado por un gobierno como que podría ser el de Edmundo González y María Corina Machado, y él, interpretando eso, va a sanear el país para entregárselo finalmente, evidentemente con los intereses de ellos colmados, ¿no? Sí, es complicado, digamos, desmontar una superestructura, digamos, no solamente dentro del territorio venezolano, sino una estructura que funciona desde Estados Unidos hasta Argentina. Porque está más de 9 millones de venezolanos. Obviamente ha venido mucha gente trabajadora, ¿no?, empeñosa en conseguir los recursos económicos para enviar a su familia, que prácticamente se estaban muriendo de hambre en Venezuela, ¿no? Pero en Estados Unidos ya ha habido protestas porque invaden y toman calles, ¿no?, en Nueva York y en otras ciudades cercanas también, en Nueva Jersey también. Y asimismo, ya en Chile están tomando una medida, ¿no? Los van a tener que sacar y se están retirando. Nos genera un problema. En Argentina también. El problema es cómo se van de Chile. Bueno, va a tener que. Ahí sí va a funcionar el derecho humanitario, el derecho internacional para hacer, el corredor humanitario y devolverlos, ¿no? O sea, pero lo que decías con respecto a eso de los cárceles y demás, si realmente Trump, o sea, quisiera combatir el narcotráfico, ¿no? ¿Por qué no extrae narcotraficantes de México? Que normalmente viven casi cerca de la frontera. Casi toda la frontera de México es caliente por el narcotráfico. O sea, eso sería una acción si está combatiendo el narcotráfico. ¿Pero por qué no lo hace?
¿Por qué no lo hace, no lo ha hecho hace años en Colombia, que la DEA tiene muchísimos años en Colombia, tiene muchas bases militares en Colombia? No lo hace. ¿Pero por qué Venezuela? ¿O por qué no hubiera hecho en Perú también? Algunos narcotraficantes, inclusive empresarios ¿no? famosos peruanos, también han sido narcotraficantes. ¿Por qué no lo ha hecho? Ahora Porque eso nos indica que no es el narcotráfico, no es el cartel de los soles, no, es el petróleo. O sea, tenemos videos de algunos momentos cruciales de esa extracción quirúrgica que se dio el día 3 en la madrugada. Y yo no sé si Control me puede ayudar con ellos, por favor. ¿Los tenemos? La operación sí ha sido quirúrgica, pero ha habido traiciones. La operación ha sido quirúrgica, ha sido sumamente, digamos, eficiente, ¿no? Claro, pero ha habido traiciones, obviamente, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes. Yo he sido testigo de algunas imágenes muy, pero muy fuertes, donde se ven algunos elementos destrozados. Cadáveres destrozados totalmente. ¿No? Que aparentemente habría más de 30 elementos cubanos que estaban protegiendo a Maduro. Eso es lo que estaban cerca de él. Él ya no confiaba ni siquiera en su gente. Claro, lo que sucede es que yo también he tenido acceso a algunas fotos. Los cuerpos despedazados, ¿no? No están en la misma residencia, están un poco afuera, ¿no? O sea, están en la parte del jardín, había un están en la perímetro, parte un perímetro. Se ha asegurado el perímetro. Esa parte sí, pero lo que se ha estado adentro, yo la verdad no he visto las fotos de adentro, ¿no? De donde han sido abatidos los 30 y tantos cubanos, que era la Guardia Dorada de Maduro, ¿no? Ahora te cuento, yo cuando viví en Venezuela, recuerdo que una vez hubo una manifestación en Caracas y la gente, huyendo de las bombas lacrimógenas, huía hacia el río Guaire, que cruza el centro de Caracas, y habían elementos que se acercaban al río y les lanzaban escopetazos, ¿no? Los ultimaban. Y mucha gente decía que como el cubano y el venezolano es muy parecido, entonces eran los famosos avispones negros, ¿no? Esa Guardia Dorada cubana que es exportada para proteger los regímenes tiránicos que suelen haber, y la forma como las tanquetas les pasaban por encima de la gente. O sea, la forma despiadada con la que el régimen y la vez que Chávez dijo, pues, si me hacen bulla, me queman algo, echémosle gas del bueno, ¿no? O sea, no había ningún respeto a los derechos humanos en estos casos, ¿no? ¿Y ahí dónde estaba el derecho internacional? Tampoco. ¿Dónde estaba la ONU, la OEA? Nadie, ¿no? Ahora se rasgan las vestiduras los comunistas criollos, ¿no? Los socialistas, los rojitos, los caviares, ¿no? Sufre Rojete. Sufre Rojete. No, lo que sucede es que esa es la doble moral, pues, ¿no? Como decimos, el doble rasero que tienen, ¿no? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, ¿no? Sí. Ahí sí funciona, ¿no? Pero esa es la hipocresía, pues, que existe en la política peruana, lamentablemente, ¿no? No es un tema muy directo, ¿no? Sino tratan de solaparse. Y acuérdate que ellos han sido, pues, siempre han estado primero en la batalla cultural, ¿no? En la guerra cultural, siempre la han impulsado, ¿no? Gramsci ya lo decía hace muchísimos años, ¿no? Primero captura el poder de la cultura de la gente y luego recién haz lo que tengas que hacer. Claro, cómo iban captando minorías, entre comillas, vulnerables, y se dedicaban a minorías a las cuales ellos destrozaron en el pasado. No te olvides que en Cuba, en la cabaña, el Che Guevara pues fusilaba a homosexuales, ¿no? Sin embargo, es increíble ver ahora en las marchas de orgullo gay a los homosexuales con remeras del Che Guevara, ¿no? O sea, es inconcebible cómo han logrado, digamos, vaciarles el cerebro e inocularles todo este veneno, esta inmundicia de cultura que viene pues de la época de la escuela de Frankfurt, ¿no? Con el marxismo cultural. Claro, así es. No, inclusive, sí, llama la atención lo que acabas de mencionar, porque en ese proceso, la parte, digamos, la parte soft, ¿no? La parte suave del tema del control de los países que se hacían en Perú, básicamente, ha sido a través de USAID, ¿no? La cantidad de personas que tenía USAID era para tener información, control e influir, ¿no? Con esta cultura progre, ¿no? Woke y demás, que lo han hecho durante años. Entonces hay cosas que se han normalizado en nuestro país, ¿no? No es un tema de ser conservador, nada, yo menos, ¿no? Pero de todas maneras hay que precisarlo, ¿no? Que es una guerra cultural primero y luego viene todo lo demás. Entonces, por eso es que en Venezuela, pues, el odio al empresariado, el odio al gobierno de turno, ¿no? Que entonces estaba Carlos Andrés Pérez y demás, y tú has estado, creo, después. Entonces llegó cuando estaba Chávez. No, yo llegué con Chávez. Con Chávez, ¿no? Es más, te voy a contar una... ¿Tú has visto el desarrollo de cómo ha evolucionado
el desastre económico de Venezuela. Lo que pasa es que había tanta plata producto del petróleo. A Chávez le tocó un barril de petróleo a $130 y de repente con Maduro, piña, pues Maduro, ¿no? Se le cayó a $7. Entonces es como que tú ganaras 1.500 soles y ahora te dicen arréglate con 70 a partir de este mes, ¿no? Eso claro, fue lo que pasó. Lo que pasa es que normalmente, pues, dime qué país, qué gobierno exitoso es de izquierda, ¿no? Claro. No hay. Dicen que porque sí. ellos lo que hacen siempre es destruir la economía, ¿no? Que es el peor, que es el peor impuesto, la inflación. Dicen que si a los izquierdistas les entregaran la administración del desierto del Sahara, es muy probable que en muy poco tiempo no habría ni siquiera arena, ¿no? Entonces esa es una idea de lo que significa. Pero no hay arena porque ni siquiera han construido edificios, simplemente se las robaron, ¿no? Te doy dos datos que a mí me han tocado vivir, dos cosas que yo conozco porque yo he vivido en Venezuela, y es como PDVSA, que era una empresa que exportaba aproximadamente 2,5 millones de barriles diarios con 25.000 trabajadores, 2,5 millones de barriles diarios con 25.000 trabajadores, pasó a exportar solo 500.000 barriles diarios con 250.000 trabajadores. O sea, ese es el grado de perversión, de obscenidad con la que se maneja la cosa pública, el Estado, siempre que esté en manos de esta gente, y es muy fácil de darse cuenta por qué es que terminan quebrando los estados. Y la otra, que es también para que tú lo analices, es el hecho de que en Venezuela no existía de Estado de Derecho. En Venezuela, el gobierno, tú sabes que le daba armas, dinero y motocicletas a los colectivos, a los malandros. A las avispas. A las avispas. Y les decían, bueno, reprímanme a todo el que se hable mal de nosotros. Iban, apedreaban, baleaban los canales de televisión. Pero cuando se les iban de las manos los malandros, el gobierno mandaba operativos a determinados pueblos compuestos por gente del SEBIN, de la policía. Antes del SEBIN creo que era, ¿no? Sí, tenía otro nombre, no lo recuerdo ahorita. Tenía otro nombre, ya me acordaré. Sí. Y ahí también voy a contar una anécdota de cómo cuando yo llegué a Venezuela me impactó ver a la gente escupir chimú. Chimú es una pasta de tabaco que ellos fabrican y que desde muy joven los jóvenes consumen. Los venezolanos que me están viendo van a saber de qué estoy hablando. Y era que no había Estado de Derecho porque mandaban estos equipos combinados a eliminarme delincuentes. Entraban a un pueblo determinado, se corría la voz que iba a llegar el operativo y la gente se escondía, pero iban casa por casa de los delincuentes a los cuales ya tenían mapeados y los eliminaban. Yo tuve la suerte, no la suerte, creo que fue la mala suerte, porque dentro de lo malos que son los delincuentes hay algunos que son un poco más humanos que otros, ¿no? Siempre el tema humano no escapa a la persona que uno conoce. Entraron a una casa y mataron a 3 venezolanos, una mujer que estaba embarazada con la criatura en su vientre, y los acabaron. Y eso es lo que hacía el gobierno. De manera que ahí no había derechos humanos, no había debido proceso, no había nada, ¿no? Esos dos datos, los de PDVSA y los de cómo el gobierno eliminaba a sus amigos en un momento, pero ya incómodos en otro momento, cada vez que le daba la gana. Lo que pasa es que siempre se habla de que los recursos son estratégicos, ¿no? Sobre todo el petróleo, básicamente, ¿no? Estratégicos. Pero puede ser estratégico en la medida que es bien gestionado. O sea, en Chile, mira cómo está el tema de petrolero, ¿no? El tema de la minera de cobre. Eso no ha pasado al sector privado, pero ha tenido eficiencia en la gestión. No se han llenado de burocracia parasitaria, sino que se han llenado de técnicos para que mejoren y optimicen procesos y gestionen de manera rentable. Y ellos no tienen pues la cantidad de petróleo que podemos tener nosotros, ¿no? Nosotros tampoco tenemos mucho, pero ellos menos. Pero ellos tienen cobre, que es una empresa, Codelco es una empresa estratégica, como muchos izquierdistas acá en el Perú quieren vendernos el cuento de que es lo que mejor que hay que hacer es tener empresas disque estratégicas, pero pésimas gestionadas y sobre todo con harto parásito que muchos han contado inclusive de Petroperú, ¿no? Se juegan su partidito de fútbol en Talara, porque trabajan allá, se lesionan, entre comillas, y se pasan 3 días acá en Lima con todo pagado, con la terapia pagada. O sea, hasta ese nivel de derroche tiene Petroperú. Y la gente no quiere hablar de eso, ¿por qué? Porque igualito pasa en México, con Pemex. Pemex igualito, creció con el PRI de una manera impresionante, ¿no? El número de trabajadores, y obviamente
tienen mucho más petróleo que nosotros, ¿no? No como Venezuela, pero tienen mucho más petróleo. Pero es un país bastante grande y hace ya algunos años han comenzado a mejorar sus procesos porque saben que si no, tenía que quebrar. Vamos a ver el video de la juramentación de Delcy Rodríguez, que ella y su hermano Jorge Rodríguez son hijos de un viejo militante comunista que fue asesinado en Venezuela. Por eso quizás el odio que ellos tienen, ese resentimiento que es parte del insumo que todo izquierdista tiene, ¿no? El resentimiento, la amargura, la envidia y el querer gozar de lo que otros consiguen a través de su esfuerzo. Vamos a ver el videito, por favor, producción. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas. Vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Juro por Jorge Antonio Rodríguez, y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud. Yo creo que es suficiente, ¿eh? De verdad que a esta impresentable tenemos que sacarla de la pantalla, porque la verdad que quien conoce realmente la historia de estos individuos y sabe cómo ellos se agarraron de la imagen de Simón Bolívar, inclusive en un momento de la historia venezolana, hace unos 10 años o 15 de repente, exhumaron el cadáver de Bolívar y lo sometieron a unas pruebas con escáner, con una serie de aparatos, pero evidentemente lo que trataron cuando salió la imagen final es de que la imagen de Bolívar se pareciera lo más posible a la imagen de Chávez, porque él quería demostrar o engañar al pueblo venezolano diciendo que él era la reencarnación de Bolívar, ¿no? Entonces tú sabes que es muy fácil engañar a la gente, sobre todo cuando se exaltan ese tipo de cosas, y finalmente lograron capturar la conciencia del pueblo, que cuando se quiso dar cuenta, como nosotros que nos dimos cuenta a tiempo aquí en el Perú, ya era demasiado tarde, habían capturado el poder. Esa es parte de la guerra cultural también, pues. O sea, la iconografía, los mártires, los héroes, ¿no? Inclusive falsos héroes, ¿no? En algunas cosas puede haber sido un revolucionario, por ejemplo el Che Guevara, ¿no? Pero muy poca gente habla de cómo era un asesino despiadado, siendo ministro de... El chancho, puede decir que no le gustaba bañarse, ¿no? ¿Cómo se llama? Siendo ministro de Economía, no recuerdo, de Cuba, ¿no? Entonces, ellos son así, pues cuando toman el poder no lo sueltan, no quieren soltarlo. Por eso que quieren cambio de constitución, pues, para luego otro cambio de constitución, y siempre con el cuento de la Asamblea Constituyente. Creen que con un papel solucionan. Tú sabes que una de las pocas elecciones que perdió el chavismo en Venezuela fue justamente la aprobación de la nueva constitución, ¿no? Ellos, el pueblo venezolano, y en un descuido, me imagino, de ellos, finalmente ganó el no se aprobó esa constitución, pero ellos igual, a través de leyes habilitantes, hicieron el cambio del marco jurídico para hacer lo que les daba la gana, ¿no? Y como decía Bermejo y decía Puca Bellido, nosotros no queremos, o creo que fue Cerrón, no recuerdo exactamente, nosotros no queremos el gobierno, nosotros queremos el poder. Y el poder es lograr penetrar todos los resortes constitucionales como la Fiscalía, la Defensoría, el Poder Judicial, ¿no? Y finalmente, ¿a quién vas a ir en reclamación, no? No hay forma. No hay forma. No, quien dijo eso fue Cerrón. Dijo que cuando ganó Castillo habían ganado un asiento en el gobierno, pero no el poder. Y ahí vino la discusión que tú has mencionado, ¿no? Pero son así, pues, ¿no? O sea, buscan tratar de cambiar, modificar, cada derrota la convierten en una victoria, ¿no? Y acá yo he escuchado en esos días casualmente varias veces lo que hace tiempo sucedió, ¿no? De el fraude que hubo en Venezuela para que gane Chávez y no Edmundo que gane Maduro. Que gane Maduro y no haya ganado Edmundo González Urrutia.
En realidad no hubo fraude, acá es un engaño. Acá lo que hay un robo descarado, porque fraude es que te bamben, se ¿Cómo crees ficha. que se les escapó? Acá es un robo descarado. Porque acuérdate que ellos tenían personeros. Y esos personeros han tenido las fichas. Eso es lo que y te han, iba a decir. han enviado Pero ¿cómo a un crees centro que de se les cómputo. escapó eso? O sea, al gobierno se le escapó eso, ¿ah? O sea, lo que demuestra que no existe crimen perfecto. O sea, no calcularon nunca que ellos iban a conservar las actas y que finalmente era la prueba del tremendo inclusive en muchos robo, casos, ¿no? cuando se dieron cuenta de esto, por la información que tenemos, no entregaban ya, no querían entregar las actas que le tenían que dar a los personeros. Les tomaban las fotos nomás, vinieron a tomar las fotos y con eso ellos pudieron mandar, en muchos casos, armar todo en el centro de cómputo que tenían, ¿no? De los asesores que habían tenido también apoyando al equipo que lideraba María Corina Machado, ¿no? Se pudo tener los resultados, inclusive de mesas, pero Maduro, ¿no? Lo que hizo fue un robo. No, acá no es que fraude, no hubo fraude, era un robo. Este es un tema que da para mucho y les quiero avisar, les quiero anunciar a nuestros televidentes que en los próximos días vamos a seguir tocando el tema. Vamos a traer acá a miembros de la oposición venezolana en el Perú, gente que ha representado dignamente los intereses de la oposición, de Acción Democrática, el COPEI, ¿no? De todos estos partidos que de alguna forma han mantenido su presencia viva en el Perú y a quienes yo he tenido la oportunidad de entrevistar en otros programas y que creo que ellos tienen una parte de la historia que contar, ¿no? Lo que han pasado, lo que han vivido. Yo quiero decirle a todos aquellos que dicen que cómo se dejaron robar la democracia a los venezolanos. Yo he sido testigo presencial de lo que pasó en Venezuela. Yo he visto cómo luchaban, salían a las calles, pero no se puede, pues, con escudo de cartón y con piedras, no, pero además armas de fuego, ¿no? Y la, digamos, aberración, digamos, la forma como las fuerzas represivas destruían a estos jóvenes y que finalmente los llevó a tomar la decisión de salir de Venezuela, ¿no? En la época del gobierno de Chávez, como te digo, él tuvo la suerte de que el petróleo estuvo en $130 de barril. Yo conozco la forma como ellos manejaban el ingreso de los dineros. Ellos tenían un doble tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre. Entonces el tipo de cambio oficial era lo que entraban los dólares convertidos a bolívares, a las arcas del Estado, y 2/3 de ese dinero quedaba 1/3 para que se lo roben y el otro tercio era para hacer toda la demagogia que hicieron, trayendo alimentos baratos y manteniendo los subsidios. Acuérdate que acá esa película ya la hemos visto, los dólares MUC que había en la época de Alan García primero, ¿no? ¿Te acuerdas? El primer gobierno de Alan García también, los dólares MUC. Si tenías algún familiar, comprabas dólares MUC y le mandabas porque vivían en el extranjero por estudios, porque habían unos regímenes bien controlados, pues la salida de dólares, ¿no? Pero esa película ya la hemos visto y ha fracasado. O sea, por eso que a mí me llama la atención que hoy la izquierda está en una posición bien interesante, ¿eh? Ha escogido a los peores candidatos de cada partido. Porque ni uno destaca, todos son pésimos candidatos. Antes tenía, pues, puedes discrepar, ¿no? Pero con Javier Díaz Canseco, Barrantes, Jorge del Prado, pero, o sea, tenían una trayectoria política. Acá daban la pelea, ¿no? Lógico, hacían la lucha ideológica, la lucha política. Daba gusto debatir, ¿no? Claro, pero, y uno de joven, pues, ¿no? Los escuchaba y decía, ¿qué tal debate, no? Y del otro lado también había muy buenos. Ahora, yo te digo una cosa, Andrés, ¿eh? Yo he vivido 12 años en Venezuela y yo vivía pegado a los presidentes. Me encantaba verlo a Chávez. Porque, en verdad, era un tipo que era brillante en su manejo dialéctico, pero él usaba la historia como le daba la gana, ¿no? La volteaba, la cambiaba y la distorsionaba como le daba. Además, al enemigo hay que estudiarlo. Hay que siempre ver lo que dice, lo que hace, sus gestos, para poder ir interpretando las cosas y voltearle. Tú te acordarás en San Marcos, porque tú eres sanmarquino, cómo la gente de Sendero Luminoso estudiaba las pizarras del grupo Von Mises, ¿no? De los liberales, pero no las estudiaban porque querían aprender del liberalismo, sino las estudiaban para voltear esa verdad y convertirla en una mentira, ¿no? Bueno, nosotros también hacíamos eso, pues, ¿no? O sea, también leíamos las pizarras de cuando en San Marcos no había espacio, porque todo estaba lleno de pinturas, ¿no? Veíamos también, hacíamos eso, pues analizamos, porque tienes que aprender de otros a veces para ver cómo trabajas y cómo trabajan ellos para poder darles vuelta. Y es así
que también nosotros teníamos pizarras, sacábamos cosas, ¿no? Cuando éramos jóvenes, y los derrotamos en las elecciones, pero la primera derrota que le hicimos fue una derrota más que todo ideológica y política, y finalmente electoral, que es lo que yo siempre reclamo a las organizaciones políticas de derecha o de centro, si quieren, ¿no? Que en realidad no son pues organizaciones políticas, son combis electorales nada más, ¿no? Te comentaba, creo, en otra entrevista que me habían hecho, que cuando uno le habla a gerentes generales de empresas mineras o de grandes empresas, les habla de esto de la lucha ideológica, la lucha cultural, ¿no? Que hay que hacer, de las bondades del capitalismo, ¿no? De la libre empresa, de las libertades en general, ya miran a otro lado, porque saben que tienen que meterse la mano en el bolsillo, pues no, porque tienen que invertir en eso. Ellos no quieren invertir en eso, son mercantilistas. Ese es nuestro problema, que no tenemos una clase empresarial comprometida con el desarrollo de nuestro país. Tenemos mercantilistas que quieren beneficios del Estado, quieren prebendas, exoneraciones tributarias por acá, exoneraciones tributarias por allá, y eso no permite el desarrollo. Pero, ¿por qué no? Imagínate, ¿cuántos bancos tenemos acá que son el oligopolio? Claro, 4 bancos, no 5 bancos. Por eso, porque no hay competencia. Tenemos la distribución de la leche monopólica del Grupo Rodríguez Banda. Farmacias. La farmacia, el grupo bancario también se metido en negocios farmacéuticos. Es decir, permitimos, y eso es lo que debería corregirse en la Constitución, por ejemplo, ¿no? La prohibición de los monopolios, de los oligopolios. En la Constitución pero ¿qué hace Indecopi? cumple, ¿no? ¿Qué hace Indecopi? O sea, ¿qué hace los gobiernos sobre eso? No, miran a otro lado. ¿Por qué? Porque también entran al sistema de los mercantilistas. Ellos no creen en la libre empresa. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo interpretas tú que la operación que se ha hecho el día 3 ha sido tan quirúrgica y que no ha comprometido, digamos, invasivamente una conflagración más agresiva? ¿No crees tú, por ejemplo, que Estados Unidos ha evitado invadir realmente Venezuela para evitar de darle pie a China que se devore a Taiwán o a Rusia que termine de devorarse a Ucrania? ¿Crees tú que algo de eso hay? No, pero bueno, esto también podría dar permiso a eso, ¿no? O sea, si el derecho internacional no funciona acá, tampoco podría funcionar allá, o funciona para algunos y para otros no. China, a ver, Rusia sí está más desesperado, porque además está en guerra con Ucrania, de poder invadirlo de otra manera. Y económicamente está quebrado, ¿no? Sí, pues, pero... El único peligro de Rusia es el arsenal nuclear que tiene, ¿no? Es que lo que pasa es que de la parte de Crimea y un poco más, incluso muchos de los millonarios de lo que era la Unión Soviética, en sus territorios estaban los misiles nucleares. Y luego cuando cayó el régimen comunista, vendieron, negociaron, traficaron, eso es otro tema. Pero se volvieron millonarios, muchos, y ya no viven obviamente ahí. Pero todavía han quedado en la zona de Ucrania, porque es la parte sureña de lo que era la Unión Soviética. Y ahí todavía hay misiles. Y no se sabe tampoco cuántos hay, ¿no? Porque ese es el temas económicos. Déjame terminar esta parte. Sí. Y China, que tiene pues toda la paciencia del mundo, los orientales, ellos saben que van a tener que invadir algún día y recuperar Taiwán. Una sola nación, ¿no? Los taiwaneses también saben que los van a invadir en algún momento. ¿Cuándo? No se sabe. Puede durar 10 años, 5 años, 20 años, pero sí o sí ellos tienen en mente eso, que lo van a hacer. Hablando de temas económicos, ¿cuánto tiempo crees tú, calculas, estimas, va a demorar la recuperación de Venezuela? ¿O crees tú que siendo ya el petróleo no la principal fuente energética, porque hoy en día tenemos energía eléctrica, energía solar y una serie de fuentes energéticas, y yo tengo la idea de que Venezuela no va a volver a ser nunca lo que fue, porque evidentemente dejó de tener preeminencia el tema del petróleo. Hay otras fuentes energéticas que van a reemplazar al petróleo. ¿Cuántos años crees tú que le tome a Venezuela recuperarse? Mientras Estados Unidos requiera petróleo, y ya lo tiene cerca, Venezuela, ¿no? Ya no tiene que traerlo desde el Golfo Pérsico, ¿no? Y por eso también hacía invasiones por allá, porque necesitaba el petróleo y necesitaba algunos países que no podían pasarlo, y al final le hacen una guerra, le inventan cualquier cosa, rebeliones para tener un pase libre, ¿no? de Hormuz, ¿no? Para poder salir y no darse todo el vueltón. Pero bueno, Siria entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras Estados Unidos requiera petróleo,
sabemos que hay energías alternativas, hidrógeno verde, solar, eólica, mareomotriz, o sea, yo soy biólogo, o sea, sé de energías alternativas renovables, ¿no? Oye, ¿qué es un biólogo metido en la política? Porque siempre estaba en política desde joven universitario, pues, ¿no? Y bueno, obviamente ya después me he especializado en temas políticas públicas, de evaluación de políticas y demás. Bueno, no quiero hablar de mí, pero sí, pues no, la inquietud siempre ha estado. Aparte de mi sangre, pues mi padre ha sido político también. ¿Tú crees que sigue Cuba? ¿Perdón? ¿Crees que Cuba sigue? Es muy probable que siga Cuba y esperará, creo, me imagino Trump, porque se va a jugar su boleto, digamos, con las elecciones colombianas, ¿no? Claro. En Colombia están hartos de Petro. El problema es que... el problema no. Gracias a ellos que Petro todavía sigue. Porque Colombia tiene una institucionalidad democrática marcada de muchísimos años. O sea, pueden tener a cualquiera en la presidencia, pero respetan. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Será lo que dijo Vargas Llosa en el 90 cuando dijo que el Perú se había metido un pedo? ¿Crees que eso pasó en Colombia? Bueno, un pueblo con una tradición democrática tan fuerte haya finalmente permitido que llegara al poder un miserable como este. Lo que pasa es que ahí continúa pues la guerra cultural, ¿no? Hay que atacar a los pobres, o sea, no hay que imitarlos, no hay que ver cómo mejoraron, cómo progresaron, no, hay que atacarlos, hay que quitarles lo que tienen, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no? ¿Cómo distribuye riqueza a los países socialistas o comunistas, ¿no? Quitándole al rico. Hasta que se acaba. ¿Y después qué hacemos? Se miran las caras. Se miran las caras. ¿Y después qué hacemos? Ya, el Estado contrata a los que están sin empleo. Y después llega un momento que pasa lo que pasó en Venezuela. Me gustaría saber que ya no puede más y que necesita... van a tener que vivir del petróleo todavía porque tiene una inmensa cantidad de reservas petroleras probadas. O sea, al segundo lugar creo que lo triplica, ¿no? A los árabes igual se los lleva de largo. ¿Será que producción me puede ayudar con algunas otras imágenes, videos o imágenes del resultado del ataque norteamericano? Porque yo tengo algunas imágenes donde muy crudamente se ve pues cómo quedaron los que estaban alrededor de Maduro en el momento de la periferia, ¿no? En la periferia y en la entrada de la parte de bueno, ahí está ya siendo capturado, trasladado, ¿no? Que yo creo que las otras imágenes son demasiado fuertes como para pasarlas, ¿no? Por el horario creo que no se van a poder. Son realmente muy difíciles de claro, poderlas... son imágenes de cuerpos realmente destrozados, ¿no? Despedazados. Ahora yo, tú me conoces, Andrés, de muchos años. Yo soy un tipo muy radical en mis posiciones, e inclusive yo repetí con mucha frecuencia una frase que decía Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás decía que la eliminación física de la bestia, el tirano, es bien vista ante los ojos de Dios cuando con ellos se libera un pueblo, ¿no? Voy a repetirlo, la eliminación física de la bestia es bien vista ante los ojos de Dios cuando con ellos se libera un pueblo. De manera que la posibilidad de exterminar a estos rezagos del chavismo queda abierta, ¿no? Me dicen, pero qué poco cristiano eso, ¿no? Pero el Señor mandó pues Sodoma y Gomorra destruirla y según la historia bíblica mandó a Noé construir un arca porque sabía que iba a acabar con toda la perdición que había en el mundo, ¿no? Y eso es lo que desgraciadamente viene desde este eje del mal, en donde definitivamente lo que están buscando, y entre ellos se utilizan. Irán utiliza a la izquierda. Hay muchos clérigos iraníes que dicen que cuando les han preguntado a quiénes apoyarían, si a la derecha o a la izquierda, dicen nosotros apoyamos a la izquierda, porque son tan idiotas que terminan arruinando sus países y nosotros podemos penetrar, como ha pasado en Venezuela. Se sabe que en Venezuela, en el estado Bolívar y otros lugares más, hay subterráneos construidos donde se está haciendo experimentos e investigación y desarrollo en energía nuclear. Eso se sabe. Y las últimas veces que a mí me tocó ir a Venezuela, yo pude observar una presencia muy, muy notoria de gente de origen de esa región, por su atuendo, que viajaban internamente en el país. De manera que la penetración de estos grupos terroristas a través del financiamiento que Irán les proveía, no solamente ha sido en Venezuela, también en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, ¿no? Y aquí en Perú, gracias a Dios, todavía no ha sucedido. Pero si no queremos esta masiva migración que lo que busca es acabar con, como yo ya lo he dicho, con la cultura judeo-cristiana, que es la que nosotros cultivamos, vamos a tener que poner cortapisas. Los liberales pensamos que debe haber derecho a la libre tránsito de capitales, personas y productos, pero en este caso yo creo que los países tienen todo el derecho del mundo a defenderse, ¿no?
una cosa es ser liberal y otra cosa es ser tonto, ¿no? Claro. O sea, hay que separar Ahora, ¿qué es lo que sí me preocupa un poco el tema de Delcy Rodríguez, que ha asumido la presidencia, ¿no?, de Venezuela, y su hermano ha asumido la presidencia del Congreso, ¿no? Allá le llaman la Asamblea Popular, si mal no recuerdo. Entonces, ese dueto, en Mancuerna, ¿cómo van a trabajar con Estados Unidos? ¿Van a desarmar toda la superestructura que tiene el chavismo en Venezuela? ¿En qué plazos lo harán? Porque una cosa es ya la transición democrática, ¿cuánto va a demorar en desarmar eso? Mira, el gobierno de Toledo, acá en Perú, no pudo desarmar el andamiaje, como decía Toledo, que había creado Montesinos y Fujimori. No lo pudo desarmar. Creó la DINI, ¿no?, la Dirección de Inteligencia Nacional. El general Daniel Mora ahí. ¿Acaso se pudo desarmar del todo? Si después las prácticas continuaron. O sea, cambiaron cabezas, nombres, pero las prácticas cambiaron. En Venezuela yo he visto a todos los personajes del chavismo rotar por los diferentes cargos, ¿no? Tarek Sami, Tarek William Saab, Pedro Carreño, el Pollo Carvajal, Vladimir Pardino López. Fue una rotación, ellos se fueron rotando en los diferentes cargos y finalmente siempre eran lo mismo, ¿no? La penetración fue tan grande, ideológica, que yo tuve la oportunidad una vez de ver una prueba de un examen de un alumno de la Guardia Nacional y me quedé sorprendido porque la prueba, ¿de qué trataba? Trataba de GPP, Guerra Popular Prolongada. Eso es lo que les enseñaban en los institutos armados. O sea, había un sesgo muy fuerte de cambio de matriz ideológica, ¿no? Por eso te digo, o sea, imagínate, han estado 26 años en el poder en Venezuela, desarmar todo eso. ¿En cuántos meses lo va a hacer? ¿En cuántos años lo va a hacer? Pero tú crees que... O sea, no es tan fácil. O lo otro que puede ser más fácil, ya saben que se largan todos de Venezuela, ustedes ya tienen sus fortunas en Suiza, en Europa, en donde sea. Es más, a Maduro le ofrecieron asilo en Turquía. No quiso. Ahora, lo que pasa y él de repente cometió el error de burlarse. Claro, creo que por ahí subestimó. Sí. Pensó que Donald Trump también era un bocón como él y finalmente lo que ha hecho con el régimen, con todos los miembros del régimen que deben estar asustadísimos, es, señores, yo quiero y puedo. Ya se los demostré. Así y se los puedo volver a demostrar, ya lo ha dicho. Váyanse pacíficamente, disfruten todo el dinero mal habido, que ya veremos después cómo los capturamos. Dinero robado. Yo creo que ese es el mensaje que hay que dinero robado y saqueado para dejar en pobreza a los venezolanos. La hija de Chávez se sabe que tiene 4.600 millones de dólares en Suiza, una mujer que no trabajó nunca en su vida, ¿no? Así que imagínate el grado de robo que había en un país tan rico, ¿no? Hoy día ha salido una noticia que han congelado las cuentas de Maduro. Así es, de Suiza. 10.000 millones. En Suiza, el angelito Maduro, el que los partidos de izquierda de acá de Perú adoran, ¿no? Porque les mandaba sus maletines con dólares, ¿no? Entonces, por eso es que, claro, pues ese financiamiento se les cae, ¿no? En esta campaña, gracias a Dios, ¿no? Y yo creo que también es parte de las jugadas que está haciendo Trump, porque mira, se vienen elecciones en Colombia, en Perú. Brasil también. O sea, se está tiñendo de azul el continente, ¿no? Digamos, ¿no? Se está tiñendo de azul. Pero bueno, es parte de este proceso migratorio hacia un sector. Esperemos que los gobiernos lo hagan bien para que... y sobre todo, como yo decía, ¿no?, que la clase empresarial, mercantilista que tenemos tome conciencia y ahora, después de lo que hemos pasado estos 5 años de desastre económico, ¿no?, podamos recuperarnos. Porque el desastre no solamente viene por la pésima gestión tanto de Castillo como de Dina en lo económico, sino sobre todo desde la pospandemia no nos hemos recuperado. Del desastroso gobierno que hizo Martín Vizcarra, ¿no?, y que hoy está preso por corrupto. El nombre técnico que le quieran poner es otra cosa. Pero eso solamente por lo de Moquegua, ¿no? Eso es por una parte de Moquegua, falta un montón, faltaron un montón. Y por eso siempre reclamo que, y espero que Tribu TV, espero que se sume, también, no sé si a través de tu programa o a través del canal, a la campaña que estamos haciendo de poder impulsar la Comisión de la Verdad del COVID-19. El Perú es como un Ferrari. Pero un Ferrari que la clase política tiene el freno de mano a tope.
O sea, no le permite prosperar. Somos un país con condiciones extraordinariamente inmejorables para convertirnos en un país sumamente próspero y de manera muy rápida, pero desgraciadamente la clase política ha terminado siendo un plomo. Tenemos un videito último que podemos mostrar, control, por favor, de cómo ha quedado los alrededores del lugar donde estaba escondido Nicolás Maduro, ¿no? Yo quiero, son misiles con alta precisión, ¿te das cuenta? No quiero que me tilden de pro Trump, ¿no? Pero yo creo que a los que tienen decisión, no tienen las agallas de hacer las cosas y la calidad profesional para conseguir tal grado de resultado quirúrgico, hay que admirarlos, ¿no? Así como se nos admiró a nosotros por la operación Chavín de Guántar, y yo admiré por muchos años la recuperación de los secuestrados en Entebbe, en África. Eso fue una operación tremendamente impresionante, porque tuvieron que ir a otro país a sacar unos, ¿no? Y luego Bin Laden en Afganistán o Pakistán, si no me equivoco. Esto ha sido una operación relámpago. Saddam Hussein también, que ha demorado muy poco tiempo en hacerse realidad. ¿Eso es todo lo que tenemos en imágenes o tenemos algunas cosas más que mostrarle a nuestros televidentes? Pero mira, si te das cuenta, ya sí, solamente desgraciadamente las otras imágenes son tremendamente fuertes y que no podemos pasarlas por ahora. Y creo que ese por ahora es una palabra que yo siempre recalco, porque una de las cosas que yo me grabé de memoria fue lo que dijo Chávez cuando él es capturado, después que da el golpe, ¿no? Él le dice a sus fuerzas, a los revoltosos, a los levantados en armas, camaradas, tenemos que reconocer que los objetivos que nos habíamos trazado no han podido ser cumplidos. Por tanto, por ahora, les pido que depongan las armas para evitar un mayor derramamiento de sangre. Y ese por ahora es una palabra muy potente, porque fue a la cárcel, el Tetelemeque Caldera lo indultó, y finalmente terminó siendo presidente de Venezuela y generó todo este desastre, porque el responsable de todo lo que ha pasado en Venezuela no es el tonto de Maduro. No. En realidad el que les vendió cebo y culebra a los venezolanos fue Hugo Chávez. ¿Dónde estudió Hugo Chávez? En la Escuela Militar de Chorrillos. En Perú. Cursito, ¿no? En Perú. Pero igual estudió y se formó con las ideas pues, del velasquismo. Pues, claro. Ahí está. Te digo una cosa, es lamentable, pero inclusive hasta la fecha, hasta el día de hoy, hay muchos militares que admiran a Velasco, ¿no? Fíjate lo que dijo el otro día Quiabra, ¿no? Que ha sido un tremendo resbalón que se ha pegado. ¿Resbalón? Se ha caído, pero al abismo, porque no aparece ni en las encuestas. O sea, al abismo, sí. Yo tengo amistad con muchos líderes del Partido Popular Cristiano y me decían que ante una... Se han arrepentido de haberlo puesto. Ante una tingencia que yo les hice, me expresaban que estaban arrepentidos de haberlo puesto como candidato a la presidencia. Bueno, amigos de Relación Abierta, yo creo que el día de hoy hemos cumplido con ustedes en este primer programa. Yo me siento contento de haber podido haber debutado acá, ¿no? Es que yo le preguntaba al camarógrafo que cómo fue su primera vez. Esta ha sido mi primera vez aquí en Tribu, un canal sumamente admirable, un canal que ha venido al mundo de las comunicaciones para quedarse y que está dando la oportunidad a gente que como yo, pues no soy el más apetecible para conducir un programa por mi edad, pero que creo que lo estoy haciendo bien y espero seguir contando con la confianza de este canal. Ya, vamos a pasar a un pequeño corte, ¿no? Con algo de... Mientras hacemos el recambio del tema con Andrés, porque vamos a hablar de política también. El tema ha sido largo en el tema de Venezuela. Bueno, nos hubiera gustado tener más invitados, desgraciadamente muchos de ellos estaban ocupados porque iban a estar en Canal N, en Willax, en otros canales, pero les aseguro, por ahora no han venido, pero van a venir en los días siguientes. Por ahora. ¿No? Andrés, ¿qué te parece lo que está pasando en el Perú con esta campaña electoral? Justo hoy día conversaba con mi hijo, que también le gusta la política, pues la herencia no solamente mía, sino de mi padre, ¿no? También. ¿Cómo ve un joven esto? No, mira lo que analiza, ¿a dónde se van los votos? ¿Por qué? Porque ya no está, bueno, no estaba ya no está en carrera el inútil de Antauro, ¿no? ¿A dónde se van esos votos? A algún lado se han ido. Ya.
Ya cayó Marisol Perestello porque, como siempre, pues quieren hacer lo que le da la gana a la última hora. Ya no entendieron lo que pasó con el APRA y el PPC en la elección anterior, que a última hora. ¿Fue eso o fue una jugada de quien no pudo ser candidato presidencial y demoró todo para que a propósito también se caiga Marisol Perestello? ¿A quién te refieres? ¿Quién preside el partido? Entonces puede ser Castillo. también. Claro, puede ser una opción. Entonces en política hay intereses. Acá no. Uno cuando está en política aprende a convivir con tiburones, ¿no? con tiburones, con demonios. Entonces te vas dando cuenta de que, ¿por qué? ¿No? Hay cosas raras que suceden. Pero bueno, ella prácticamente no va a ser imposible, creo que, o casi imposible, por no decir, porque acá en Perú pasa de todo, que pueda revertir esa situación y pueda ser candidata. Yo creo que ya no. ¿A dónde se van esos votos? Caviares, Mario Vizcarra. Mario Vizcarra el día de hoy se ha caído. Se ha caído y porque, claro, es un delito grave lo que él tiene, ¿no? Que el nombre técnico igual es corrupción. O sea, le pueden llamar peculado, le pueden llamar cualquier otro nombre dentro de los delitos, pero es corrupción en el fondo, ¿no es cierto? Igual que su hermano, Martín, que está preso. Y no sabemos si tu otro hermano César, que también está involucrado en algunos procesos, también termina igual. O sea, acá sí es un tema que parece familiar, ¿no? Porque todos tienen procesos fiscales o con condena. En este caso Martín y Mario condenados por corrupción. ¿Cómo entiendes tú que un tipo con esa... Porque Vizcarra es un tipo absolutamente despreciable, ¿no? Es un tipo que ha tenido récord mundial de muertos en la pandemia, ¿no? Así es. Más de 220.000. La mayor cantidad de muertos por millón. Por millón. Más de 220.000 peruanos muertos. En otros países murieron más personas, pero sí, en países pero de mayor población, millones de habitantes, claro, ¿no? Claro, En realidad se manejó muy mal esto y gran parte de las adquisiciones se hicieron con intereses puramente crematísticos, ¿no? Inclusive esta barbaridad que hacían de eliminar a quienes querían aportar Sí, yo he repetido esto en algunas entrevistas y creo que hay que seguir diciéndolo. Al margen de si es candidato presidencial o no, que es Carlos Álvarez. Carlos Álvarez impulsó Respira Perú con Raúl Díaz Canseco, con Ricardo Márquez, que estaba en la Sociedad Nacional de Industria, y este miserable de Vizcarra bloqueaba esas donaciones de oxígeno. ¿De qué se preocupaban? De las pruebas rápidas que no servían para nada. Yo soy biólogo. Los anticuerpos no salen en el momento que tienen la enfermedad, sino salen después, pues, porque ya padeciste y comienzan a aparecer poco a poco hasta que llega a un nivel que ya es testeable, ¿no? O sea, que la prueba sí te da. Entonces, pero a la gente le salían esos falsos positivos y los encerraban y terminaban muertos. O cuánta gente por ejemplo, se endeudó para tener una cama UCI. ¿Acaso hizo algo? No, dejó que la gente se endeude, que se muera. 15 días internados y morían igual. Mucha gente moría. Endeudados. ¿Y el doctor muertos Muerte, y endeudados. ¿Y el doctor Muerte, su ministro de Salud? El doctor Muerte, el doctor Zamora, hay que decirlo. Sí. Zamora. Y acuérdense que hubo una Inostroza, creo que se llamaba la ministra, que renunció porque sabía del negociado que había. Y ya comenzó a cantar pues en los procesos que está involucrado estos miserables, ¿no? Que destruyeron más el país de lo que ya estaba, ¿no? De menos a más. ¿Quiénes tú crees que no van a tener ni palté en estas elecciones? ¿Quiénes de los 36 candidatos? No, me faltaría... Hay muchos que no conocen, que no, ni los conozco. Me faltaría... Me acabo de enterar que Macé es candidato por Perú Federal. Sí, ¿no? El doctor que va a su programa en que tiene un programa exitoso los fines de semana. Así es. Claro, es que él es presidente de ABDAI, ¿no? De la Asociación Peruana de Autores y Compositores. Mira, me faltaría tiempo si te menciono a los 31, 32 que se van a caer. O 30 más o menos que se van a caer. Fernández. Es la hermana. No, Fernández, el de que sale con casaca militar. Ya ni sé cómo se llama su partido, creo que es un perrito. No, el que sale con casaca militar es del Perú Verde Demócrata. El que fue el alcalde de San Juan de Lurigancho. Son tantos que en realidad... Por eso, o sea, mira... Yo porque estoy metido en eso y veo y averiguo, ¿no? No, si te invitaba es por eso, porque pero mira, imagínate, te la sabe todas. Si yo menciono Charlie Carrasco, Rosario Fernández, mi amigo Walter Chirino, o sea, la verdad, poca gente lo conoce, ¿no? Por no decir casi nadie, ¿no? ¿Y quiénes crees Y así tú? Como ellos, muchos. O sea, ¿Y quiénes crees tú? Me falta Paul Jaime, o sea, hay gente que ya salió una vez por ahí. Mira, modestia aparte, a mí me entrevistan más que la mayoría de candidatos que están encabezando en las cabezas de lista de muchos partidos políticos. Ahora, esta campaña recién comienza, ¿no? Ahora en enero en realidad va a ser una campaña
rush Es una final campaña corta, porque no se confirma, recién se acaban de confirmar las candidaturas. ¿Qué hacemos, las planchas? Andrés? ¿Comenzamos a invitar a todos esos que están en últimos lugares para de una vez desahuciarlos? No, para ponerle la cruz y que la gente se olvide de ellos. Yo creo que hay que ir por la mitad, ¿no? O sea, si lo vemos en términos prácticos, hay que ir por la mitad. ¿Por qué? Porque ya de los últimos, esos que van a ser los primeros, ya es después de la experiencia con Castillo, ya la tenemos clara. Es impredecible. Sí, es impredecible. Los que van primero, por lo general, también en las No, lo que campañas pasa es que también tienes que ver, yo creo que yo siempre confío en la sapiencia del pueblo después de lo que nos ha pasado, ¿no? Los últimos 10 años, por lo menos. Los presidentes que hemos tenido, tenemos que evaluar bien. No solamente quién es el candidato presidencial, en este caso es la plancha. Ya ves lo que pasó con Castillo y con Dina, ¿no? No solamente por eso, sino que la presidencia de la República que viene y va a ser elegida este año va a tener menos poder que el presidente Gerí, por ejemplo. Totalmente ilegítimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Congreso, esos congresistas que están y estos que quieren irse a la reelección, ¿no? Y que dicho sea de paso, la campaña por esos no está calando cada vez más. Una campaña de la izquierda, Juan, pero está calando cada vez más. Habría que montar a esa campaña también varios logos de la izquierda, ¿no? Claro. No solamente del centro y de la derecha, ¿no? Porque ahora todos son satélites de Keiko. Tampoco es así, ¿no? Pero mucha mentira en la política, demasiada ya, ¿no? Es que es parte de construir narrativas para engañar a la gente, pues. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Siempre se ha vendido eso. ¿Tú te acuerdas de esa famosa estrategia que difundía con tanta de manera tan prolífica? La de Fidel Castro, ¿no? Que les decía a sus seguidores que inventen un monstruo. Primero creen un monstruo y luego salgan ustedes a combatir al monstruo. Así es. De manera que se convierten en los héroes. Y es lo que ha pasado en la historia de América hispana, ¿no? Claro, entonces, como te decía, ¿no? Yo creo que el pueblo peruano tiene que... yo creo que ya entendió, ¿no? Que estos cantos de sirena, de nueva constitución para cambiarte la vida. Veamos los ejemplos, ¿no? Argentina. Cambiaron también varias cosas. Igual Venezuela cambió la constitución para quedarse y destrozar la poca riqueza que tenían. Ellos son un país muy rico, pero mira cómo quedó el país económicamente destrozado. Y ese cuento del bloqueo económico tiene unos 3 años nomás, 4 años, no tiene más. Y antes de eso, ¿cómo estaba el pueblo? Pero si acá se han venido desde hace 8 años. Pero más de 60 años nos hemos tragado el cuento del bloqueo económico a Cuba. Cuba nunca estuvo bloqueado. Cuba fue un país que comerciaba con todo el bloque soviético. Claro. Comerciaba con quien quería, con los únicos que no podía con los norteamericanos. Claro. Y con los países que producían alguna industria que tuviese elementos originarios de los Estados Unidos. Claro. Pero, o sea que si no existe Estados Unidos, el mundo se muere. Claro. No había forma de... Si el mayor comprador del mundo es China ahora. Claro. Por ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que la capacidad... No, son pretextos que se ponen ¿para qué? ¿Y Venezuela es igual? Para hacerse las víctimas, ¿no? Acuérdate que la izquierda siempre tiene eso, se hacen las víctimas, los pobrecitos, ¿no? Así como muchos alcaldes vienen, ay, ayúdame para mi pueblo, semejantes ladrones. Uno los ayuda y después, uy, no, ellos terminan siendo tan presos, ¿no? O en muchos juicios y demás, pero te hablan a nombre del pueblo. Cada vez que hablan a nombre del pueblo, yo ahí no me haya dudo, ya entro en duda. Y eso que existe el ejemplo de la cantidad de presidentes que están presos, ¿no? Bueno, hemos hecho el récord mundial, ¿no? No los amilana. Somos número 1 en 2 cosas, en producir cocaína y en tener presidentes presos. Y todavía falta, pues, ¿no? Faltan algunos. Y en lo poco tiempo que duran. Bueno, eso es parte también de la inestabilidad política que más o menos hace 10 años, cuando fue la primera derrota de la señora Fujimori, ¿no? Que lloró 15 días y se dedicó a torpedear el gobierno de PPK. Una irresponsabilidad total. Irresponsable. ¿No? Cuando pudo haber gobernado desde el Congreso, como lo ha hecho ahora. Como lo ha hecho ahora. Perdió después la siguiente elección, igual, ¿no? O sea, torpedeando el país. Ahora, entonces, por eso que acá creo que acuñé la frase cuando me preguntaron en la entrevista anterior, hace como un mes creo, cuando me preguntan, creo que decía que Keiko Fujimori siga insistiendo en una cuarta candidatura. Y dije, bueno, Keiko, bienvenida a tu cuarta derrota electoral consecutiva, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y yo lo he manifestado varias veces. No va a pasar la valla. Perdón, no va a pasar a la segunda vuelta. Pasa la valla, pero no va a pasar a la segunda vuelta. Por una razón simple. Mira, acabo de estar en 2 reuniones diferentes de 2 partidos diferentes y tienen gente en bases
de Fuerza Popular, que se le está yendo la gente de Fuerza Popular de abajo. La gente de abajo que murió Fujimori ya se comenzaron a ir a otros lados. Tienes fujimoristas con Porky, tienes fujimoristas con Carlos Spa, tienes fujimoristas de bases con Carlos Álvarez, hasta con el Partido Morado, hasta ahí fujimoristas. Yo siempre he dicho aunque ellos lo nieguen, ¿eh? Yo siempre he dicho de que si Keiko no se apellidara Fujimori no sería capaz de ganar ni siquiera las elecciones para la Asociación de Padres de Familia del colegio de sus hijos. Porque en realidad es una mujer que no tiene las condiciones, habrá ido a una gran universidad, pero no tiene. Bueno, siempre habrá ido porque se duda de que haya sido graduada. ¿No? No aparecían en los registros de la Universidad de Boston, ¿no? ¿Qué candidatos te gustan en este tan grande lote? No es un tema de que me gusten, ¿no? Yo creo que quienes son más firmes en sus posiciones, al margen de ellas, son más consistentes en una campaña política. ¿Carlos Spa? Sí, justo te iba a mencionar a Porky, a Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, a él. Se me sale lo del Porky, ¿no? Aunque él ha aprovechado muy bien su chapa. No le gustaba al comienzo, ¿sabes, no? Pero se dio cuenta que todo el mundo lo conoce como Porky. Claro. Imagínate que Carlos Spa juegue con el tema del muerto fresco. Claro. Podría levantar, pero no tiene asesores, tiene asesores que todavía están en el chicheñón, ¿no? De repente le haría bien salir disfrazado de Herman Monster, ¿no? ¿Por qué no? Y de repente es que hay que jugar, hay que jugar un poco. Pero no, una cosa que su campaña de marketing está muy bien manejada. Sí. Parece que hay gente muy profesional manejando. Sí, pero le falta ese juego de aprovecharse de lo que lo insultan. Claro. Lo que quieren denostarlo, al contrario, aprovechar de eso y de repente resucita el país, ¿no? Con él. O sea, ver otro juego, ¿no? Que podía darse. Pero bueno, ya eso se lo dejo a los especialistas marqueteros en política. Y a mí me parecía interesante la propuesta de Perú Federal. Obviamente no va a levantar Virgilio Acuña, que al final terminó arrugando y puso a Macías. ¿Pero qué crees que pasó con el curita? ¿Con quién? El curita. Basalar, que iba a ser su candidato. No, pues se quedó ahí. Era una novedad, ¿no? Sí. Tener un sacerdote. Pero bueno, acuérdate que Curarana también ha sido, ¿no? O sea, pero terminan siendo por la escuela que han formado y por la edad, pues son normalmente de la escuela de la teología de la liberación, ¿no? Que en el fondo son de izquierda. ¿Y Wolfgang Grosso? Me parece buen candidato. Creo que le falta un poco más de punche, siendo militar. Últimamente yo he visto un... Sí, como que está mejorando. Está acentuado, digamos, la firmeza. Está haciendo caso en algunas cosas. Sí, también en algunos grupos de WhatsApp que me lo he encontrado y está teniendo posiciones más interesantes. Creo que entre ellos tres, Álvarez también, a pesar que mucha gente lo cuestiona por el monotema, ¿no? de la seguridad ciudadana, que es importantísimo, porque si eso no se corrige, todo va a seguir casi igual, ¿no? Entonces, pero ha hablado también, por ejemplo, y creo que es un tema que podía darle más, el tema de la anemia, de crónica infantil. Lo mencionó y después ya veo que se ha olvidado, cuando debería mencionarlo. Existe el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Me acuerdo de un reporte que hubo hace como 3 años, si mal no recuerdo, que ya tenía 10 años el ministerio. En esos 10 años, en la zona del trapecio andino, es decir, lo que es hoy la Mancomunidad Regional de los Andes, ¿no? Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, ¿no? Bueno, también Tacuzco ahora, Junín. La anemia era de 48%. Perdón, 51%. Después de 10 años, 48%. Es decir, en 10 años solamente se ha podido reducir a 3 puntos porcentuales. Es una desgracia, ¿no? De gestiones que ha habido. Cuando en realidad es fácil. Entonces, han creado un monstruo, que es un ministerio con muchos programas, que no digo que no se haya hecho, pero no puedes tener a alguien desde la niñez hasta la universidad todo gratis. O sea, ¿cuál es el retorno, no? Como cualquier inversión. Para que aprendan que hay que invertir para poder... Claro, ¿no? ¿Cómo recupera el Estado? ¿Cómo recupera el Estado esa inversión en esas personas formadas, nutridas, formadas, alimentadas, ¿no? Y encima en universidades con beca 18, que es una buena beca, que debería ampliarse, sí, por supuesto, pero hay que medir el retorno. ¿Cómo esa gente talentosa, porque son chicos muy de los primeros puestos, cómo hacemos que se incorporen al Estado? Muchos de ellos terminan yendo aunque sea algunos años, 3 años, 4 años, no sé, 5 años ya, que se incorporen al Estado, que demuestren su talento y después que se puedan ir a otro lado. Pero no podemos formar médicos que terminan estudiando 7 años, especializándose 2 o 3,
hacen su maestría afuera y total, se quedaron en otro país. Dime, Brasil se ha llenado de médicos peruanos. Con respecto al tema, digamos, del trato a ciertos sectores, ¿tú no consideras que es un abuso, por ejemplo, que los reclutas en las Fuerzas Armadas reciban 400 soles al mes? Por ejemplo. Es una barbaridad, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿y les alcanza para el pasaje ida y vuelta al cuartel y nada más? En otros países es obligatorio, ¿no? Mencionabas mencionamos el tema de Israel, ¿no? Israel son 3 años de servicio militar activo. Ahí no es oficinita, ¿no? Frente a guerra. Van con honor. 3 años. Y las mujeres 2 años. Y van felices a hacer su servicio. En Estados Unidos van, el ejército va a las poblaciones a incorporar, pero hacen carrera. Estudian otras cosas, o sea, tienen otra. En cambio acá tenemos pues generales que se roban la gasolina y ahora quieren ser candidatos al Congreso. O los usan para hacer sus mudanzas. Acuérdate que el general de la policía los usaba a los policías como albañiles. O sea, estos sinvergüenzas llegan a tener un poder que les permite tener impunidad. Y eso es lo peor, ¿no? O sea, si nuestro país se hiciera realmente una limpieza, pero limpieza, generales, altos grados militares, policías, jueces, fiscales, o sea, que ministros. Pasarlos por lo menos por el polígrafo, ¿no? No, olvídate sobre el polígrafo, o sea, a sus familiares, ¿no? ¿Cuánto dinero se han robado de nuestro país? ¿Cuántas riquezas se han extraído? ¿No? Y viven de eso, tienen casas en Panamá, tienen casas en Miami, casas de campo, casas de playa, o sea, departamentos, cocheras. Y nadie se atreve a investigar eso. Es que no quieren investigarse porque dicen el país se cae. No, el país se limpia. Claro. Y tendríamos más riqueza. Claro, siempre la comparación es odiosa. Dicen, no, pero Bukele es un país chiquito, por eso que le alcanza. Mentira. Es mentira. No es una excusa. No es una excusa. Ha acabado con la delincuencia y ha acabado con está acabando con la corrupción. Entonces ahora alcanza pues para poder hacer más cosas. No es posible que el kilómetro de una carretera que hay en Perú cueste más que en Alemania, ¿no? O sea, tenemos ingenieros tan espectaculares que cuesta más, ¿no? Y no es que cueste 10% más, cuesta a veces el doble, el triple. Bueno, claro, sí, no, que la geografía peruana. Los millones que Odebrecht finalmente pagaba a todos los presidentes eran millones que no salían de las utilidades de ellos. Se incorporaban para ampliar el presupuesto. ¿Quién paga todo eso? Nosotros los peruanos. Jaime Bailey no dijo, cuando le ofrecieron una candidatura presidencial porque no iba a ganar mucho, dijo, el presidente le dijo, no seas estúpido, el negocio está en las adendas. ¿Cuántas adendas ha tenido el proyecto de las carreteras de IRSA con Odebrecht? ¿Cuántas adendas? ¿Cuántas adendas tiene la red dorsal de fibra óptica nacional? Más de 80, estaban en 83 hace varios años, ¿eh? Y ya pasaron los 10 años, esa red dorsal que se terminó, ni siquiera se ha usado. Y se nos han metido cuentazos. ¿Te acuerdas tú cuando se hizo la carretera Hilo de Saguadero? Que se dijo de que por ahí iba a salir toda la producción boliviana. Que se iba a tener una gran prosperidad. Igual pasó con el IRSA 2, 6.000 millones de dólares en inversión para una tasa de retorno de 500 millones. Yo pregunto qué negocio es ese, ¿no? Y como eso hay muchas cosas más que hay en la política peruana, que desgraciadamente yo no escucho a ningún candidato levantar la voz respecto a eso. La gente se mariconean, pues. No sé si tienen miedo, se mariconean, tienen ignorancia. No quieren chocar, ¿no? Quieren chocar porque como nuestra clase empresarial mercantilista les financia cositas, ¿no? Y con esas cositas se contentan, pues. Pero no entran a los temas de fondo. O sea, a ver, pregúntale lo que estamos hablando acá a algún candidato presidencial a ver qué dice. La mayoría va a arrugar. Se le achaca a Carlos Álvarez el tema de su sexualidad, ¿no es verdad? Yo conozco muchos homosexuales que tienen más pelotas que los varones. Y que logran conseguir cosas. Y tienen galones también. Y tienen galones, también hay de todo, ¿no? Entonces, a mí te digo con toda honestidad, ha habido siempre 2 o 3 candidatos que me han más o menos gustado. Yo no soy una persona que respondo solamente al tema sentimental o al tema del corazón, ¿no? O por emoción, ¿no? Yo ya tengo tantos años en este negocio y tú lo sabes, claro, que uno analiza bien, ¿no? Y en realidad yo de lo que veo en el panorama político, a mí me gustaba mucho Carlos Álvarez, en el sentido que expresaba una asertividad en las cosas que él decía
decía y que proponía, de repente está siendo mal manejado. Y me gustó mucho la aparición de Carlos Spa por su condición de hombre bien estructurado. Sí. Sé de él desde hace 40 años y está bien preparado, ¿no? El problema es que le falta un poquito de simpatía a veces, ¿no? En el caso de Wolfgang fue una cosa curiosa porque tiene la apariencia, tiene el conocimiento. Lo que habría que ver es si finalmente tiene el punche para dar ese rush final que le permita, pasando a la segunda vuelta, ganar las elecciones, ¿no? ¿Qué más ves en el panorama político? Claro, mira, los candidatos que tú estás mencionando son también los candidatos que yo también tengo simpatía, ¿no? Carlos Álvarez, obviamente, pues en tema de comunicación sabe el lenguaje popular, los gestos, ¿no? Sabe todo eso porque lo ha vivido y es una persona de bien, al margen de lo que se ha hablado, ¿no? O sea, eso para mí no me interesa. O sea, creo que quienes lo conocen hace muchos años, ¿no? No sé si tú has tenido la oportunidad de conocerlo, él ha hecho mucha ayuda social en los penales también. Sí. Hace muchos años. Y de manera silenciosa. Tiene un montón de ahijados que han podido estudiar siendo muy pobres, gracias al aporte económico que... No, y eso, mira, es lo que tú estás hablando, es lo que recién se está conociendo de lo que él ha hecho. Porque la mejor ayuda no es con las cámaras, la mejor ayuda es en silencio. Así es. Se ayuda en silencio y se halaga en público, ¿no? Y también se llama la atención en silencio. Mira, entonces, yo creo que Carlos Spa es uno de los que tiene una estructura mental que lo traduce en sus propuestas de manera muy coherente, muy coherente, ¿no? Sí, creo que le ha faltado poner candidatos en todo el país. Creo que ese es un error gravísimo que él ha cometido, no poner candidatos en todo el país. Yo escuché que él había preferido no poner candidatos en todo el país que poner a gente que finalmente terminara siendo... No, pero pon gente de tu partido por último, pues gente de tu partido. O sea, si no confías en tus militantes, porque él tiene comités en todo el país, se ha podido confiar en su propio partido. Al margen si la gente quiere gente nueva, qué mejor de poner gente nueva de tu partido. O sea, no jalarte. Claro, él no ha tenido jales, ¿no? Si tú te das cuenta, el único jale que ha tenido ha sido un desastre, creo. Para mi gusto, hay gente que me dice, no, pero por último no voten por él, ¿no? Por Montoya. Yo tengo un gran respeto por Montoya, pero desgraciadamente la izquierda se le ha prendido el cuello. Y no creo que la izquierda nomás, o sea, él también entrena para cometer esos errores. Lo que pasa es que no tiene, es como cuando le pedían a Largo, a este personaje de la familia que sonriera, ¿no? y no podía porque no le daban sus músculos faciales para eso. Montoya es un tipo muy cáustico, muy serio, muy seco, ¿no? Que no tiene ningún tipo de simpatía, ¿no? Pero yo creo que, a ver, fue a la OEA, quiso decir que hubo fraude, luego impulsó la comisión investigadora en el Congreso. Y como presidente de la comisión investigadora fue un desastre, no encontró nada. Pero eso no se habla tampoco. Entonces no se muestran los resultados de esa investigación. ¿A qué conclusiones llegaron? Y como era inconsistente ese informe, obviamente yo tengo vinculaciones con el Congreso, trabajaba allá, tengo amigos. O sea, su informe es un desastre. Tan es así que ni siquiera se aprobó. Ahora, entonces, eso de hecho le afectaba a Carlos Spa, es innegable. O sea, tapar el sol con un dedo no se puede hacer, ¿no? Wolfgang Grosso, sí, lo he visto que ha mejorado. El tema es si le alcanza o no. Yo creo que tiene bastante gente también bien intencionada, gente nueva. He tenido la oportunidad de conocer a algunos de sus miembros de su equipo, ¿no? No es gente mayor, es gente relativamente de mediana edad, pero preparada. Y eso le puede permitir estructurar mejor, ¿no? Porque el plan de gobierno está un empresario, pero además ha sido militar, ¿no? En su equipo de campaña también, es un militar. O sea, y yo no sé si a ti o en otra entrevista le mencionaba, a mí me gusta trabajar con militares en la parte de planificación. Claro. Son muy buenos, son muy buenos planificando. Ahora, ya el tema de implementar política es diferente al tema de implementar otro tipo de cosas. Yo voy a cometer una indiscreción el día de hoy respecto a... Contar que no me pongas... Voy a cometer una indiscreción que él no esté en condiciones de compartir porque es una información clasificada. Pero yo ya la conozco y creo que los ciudadanos del Perú deberían conocerla. Él es un héroe calificado de la patria. Es un hombre que en misión de inteligencia fue enviado a un país a adquirir una personalidad, una identidad. A mimetizarse. A mimetizarse, como él es un tipo no típico de peruano, pues un hombre de 1,95 m, medio moreno. Entonces, él viaja a Venezuela.
Ojalá que me perdone esta infidencia. Varios la sabemos. ¿No? Pero siempre repite que es una cosa clasificada, pero ya lo sabemos, así que creo que es hora de que los peruanos, y a raíz de eso es mejor que se sepa, ¿no? Para que comiencen a agarrarle cariño a este hombre, porque es un peruano que arriesgó su vida. Él fue enviado a Venezuela, adquirió una personalidad, aprendió a hablar como venezolano, aprendió las costumbres, las tradiciones, adquirió una identidad venezolana y luego fue enviado... Es un hombre de inteligencia, pues. De inteligencia, él era un... Operativa, inteligencia operativa. Entonces él fue enviado luego a Ecuador. Y en la época de la guerra con Ecuador, él evidentemente cumplió con el objetivo que era el de tener información. Ya se va a molestar contigo. Porque, bueno, yo creo que no se va a molestar, porque creo que es un buen momento para que haya un despegue de su... Y es un hombre que ha entregado su integridad, el riesgo que significaba una labor de espionaje, ¿no? Es tan valioso como cualquier elemento, por ejemplo, del Mossad, que son gente primero que no olvida y gente que nunca se equivoca, ¿no? Ese es el objetivo del Mossad. Y él finalmente es enviado al Ecuador, es nombrado viceministro, increíblemente, o sea, logró infiltrarse de tal manera dentro de la estructura del poder en Ecuador, que es nombrado viceministro y tenía información de primera mano que le fue de mucha utilidad en el Perú durante el conflicto con Ecuador. Así que yo creo que ese tipo de ejemplos de lo que son capaces de hacer algunos peruanos sirven como galones para no salirnos del ámbito militar, que pinta de cuerpo entero un candidato que finalmente podría, yo creo que puede darle la sorpresa. Lo veo con esa capacidad, lo veo, hace un general de la Fuerza Aérea, hombre de inteligencia, ¿no? Y creo que podría ser un excelente candidato en una segunda vuelta con cualquiera de los demás. En algunas reuniones, en algunos colegios profesionales me lo he encontrado y han habido fotos que nos han tomado, ¿no? Y por ahí las cuelgan en algunos grupos, ¿no? Y varios amigos me han llamado, oye, ¿y qué tal? Pues me han preguntado por él. ¿Qué les parece, ¿no? Como persona, que si lo conozco, porque quieren sumarse a su campaña. Ah, bueno, Leo, sí, conozco a su gente, pero bueno, dependerá un poco de si hay interés o no, ¿no? Pero creo que sí, creo que tiene para dar más. Y hay algo que los viejos tenemos, y es que el olfato que se adquiere a través de los años te permite, no siempre, ¿no? Pero por lo general te permite darte cuenta quién te está mintiendo y quién se muestra sincero con sus intenciones, ¿no? Yo creo que en este caso a mí me causó una muy buena impresión. Sí. ¿no? Lo he entrevistado 2 o 3 veces. Y es cauto cuando habla, no te tiende a vender rollos así que no. Sí, no trata de ser hilarante en sus propuestas. Sí, exacto. Ojalá que tenga la estructura, digamos, programática que le permite en algún momento dar el batacazo, ¿no? Ahora, quien sí me parece que está teniendo complicaciones es Rafael López Aliaga, ¿no? Creo que le está jugando mala pasada el tema emocional, ¿no? No, me parece que no lo controla bien, ¿no? Y además le terminan demostrando que él dijo una cosa y ahora dice otra. Entonces, ¿eso cómo se llama? Mentira. Entonces, y él niega lo que ha dicho. O sea, mira, disculpen, me equivoqué, ¿no? O sea, se me fue un exabrupto, lo dije en caliente, lo que quieras. Como disculpa la puedes usar. Pero que niegues algo que el video te lo muestra, es imposible, ¿no? No quise decir eso. Puedes tener pretextos. Y yo creo que él hace mal en no aceptar una mentira, un error. Porque es de humanos equivocarse, pues me equivoqué, pues ya. López Chao creo que es uno de los que va a cosechar alguna de estas caídas que se están dando, ¿no? Yo tengo información en el sur, él ha crecido en algunas ciudades, ¿no? Apurímac, tanto en Abancay como en Andahuaylas ha crecido, ¿no? Pero ahí hay gallitos que a nivel de diputados le están ganando a López Chao. Es decir, no tiene buenos candidatos, a eso voy, ¿no? Lo otro es que... Muy cercano a Patria Roja, ¿no? No, lo que pasa es que... Yo lo he visto en una reunión de Patria Roja al cual me invitaron a mí. Lo que pasa es que creo que en esa reunión, que el 60 y tantos aniversario, no me recuerdo bien, de Patria Roja, ¿no? Sí, me invitaron, pero no fui. Yo trato de no... Tú vas a todas, yo trato de... Yo voy porque, mira, como te digo... Bueno, tú ejerces la comunicación política y entonces te sirve. La apoyada que sirvió estuvo muy buena. Me hizo recordar a la de Barrios Altos, ¿no? Lo único que me dije, ojalá que no haya un comando de aniquilamiento acá. Eso es lo peligroso. Pero además se pueden... Bueno, en fin, ya no importa. Además me pareció muy interesante conversar con Breña Pantoja, que es muy inteligente, ¿no? Pero es formado, pues. O sea, tú puedes discrepar con él, pero está formado.
Además fue uno de los senadores... No está en una combi electoral. Fue uno de los senadores que cuando el Movimiento Libertad, el año 91, por ahí presenta el proyecto de inversión extranjera, de promoción a la inversión extranjera, votó en favor de él. Eso lo impulsó Miguel Vega Alvear. Vega Alvear, ¿no? Sí, el grupo del Movimiento Libertad. Y también creo que el papá de Federico. No estaba él ahí, pero estaba Miguel Vega Alvear. Vega Alvear, sí, porque él Bustamante, estaba Miguel Cruz. Luis Bustamante. Había un grupo muy sólido. Estaba Rafael Villegas, que fue senador también. Entonces, ese grupo presentó un proyecto para la promoción de la inversión. ¿Y te sorprendió que...? Y me sorprendió que él hubiese votado a favor, lo cual demuestra... Bueno, Patria Roja ha sido pro-chino, pues siempre. Entonces ya sabía que ya lo que se venía era... Ya en los 90, pues ya había pasado lo de la... Ya había pasado pues lo de... o sea, Deng Xiaoping creo que estaba en el gobierno, ¿no? Ya estaba, ¿no? Claro, ya había dicho su famosa frase de que a mí no me importa qué color sean los gatos, tal que cazan ratones, ¿no? No, y lo de dos economías, un solo estado también, ¿no? La economía de la costa totalmente diferente a la economía del interior de China, ¿no? Entonces, claro, por eso es que él se alinea a esa idea de la inversión. Y esa es una buena pregunta que se deberían hacer a los candidatos, ¿no? Porque una cosa es decir, sí, yo creo en la inversión, ya, ¿cómo promovería la inversión privada? La promoción privada interna y la promoción privada externa. ¿Cómo la promovería? Por ejemplo, ¿no? A ver, y que diga cosas concretas, no decir quiero hacer esto, pero no dice el cómo. Claro. Acá el problema es que la gente, los candidatos dicen qué, pero no dicen el cómo hacerlo. Y ahí es el tema de fondo que creo que se debería adentrarse bien en la discusión política, ¿no? Ahora, yo he visto muchos jóvenes en las redes, en algunos videos que a veces me llegan, que se manifiestan en el sentido de que, o sea, me da mucha esperanza ver que ciertos jóvenes dicen que están dispuestos y están interesados en analizar las propuestas de los candidatos. Eso significa que estaría cambiando esa famosa actitud absolutamente despreocupada, desinteresada de los jóvenes en el tema político, olvidando que la política es la que determina el derrotero del país y por último las oportunidades que van a tener ellos como jóvenes al futuro, ¿no? ¿Cómo ves eso con los jóvenes? Me parece bien, ¿eh? O sea, mira, inclusive hoy día a las 5 de la tarde, creo 5:30, había una conferencia que dictaba Federico Salazar en San Marcos. Sí. En San Marcos. Te saqué de ahí, ¿no? Ibas a ir pues, para allá, ¿no? Sí, iba a ir para allá. Pero, y así como los círculos liberales, libertarios que hay no solamente en San Marcos, en otras universidades, también se están activando, ¿no? De tal manera que también, dicho sea de paso, ha habido pues cierto macartismo, ¿no? De prohibir ese tipo de conferencias. ¿Verdad? En algunas facultades las prohíben, ¿no? O sea, ahí no puedes hablar de liberalismo. ¿Y qué te pareció el triunfo de los liberales en San Marcos, en la Federación Universitaria? Bueno, es parte de los procesos que se van dando, pero lo que falta es la consistencia. Nosotros también ganamos 3 años. De llegar, sino nosotros estuvimos 3 años seguidos en la gestión en San Marcos, ¿no? El Consejo Universitario, el Consejo de Facultad, Consejo Asamblea Universitaria. Hubo una generación que nos siguió, pero la siguiente ya se cayó, ¿no? Entonces, pero también eso se sostiene. Es que ellos viven de eso, los rojos viven de eso. Claro, es que eso se sostiene porque había gente amiga que salió de la universidad y cuando nosotros estábamos en la dirigencia estudiantil, nos ayudaban, nos financiaban las banderolas, nos financiaban actividades, ¿no? Nosotros cuando salimos también ayudamos a los que nos seguían, pero ya la continuación como que se quedó ahí, hubo algunos temas, después ya había salido obviamente Fujimori y ya se relajó un poco el tema, ¿no? Bienvenida a la democracia, pero también se relajó, ¿no? ¿Y qué te ha parecido la reaparición de Popín en el escenario político? Ese es un buen actor, ¿eh? Es un buen actor, Popín. Hace unos días, ayer creo. Y tiene una lugarteniente que es muy buena. Ayer Paolo Benza justo lo menciona como la payasada del día, ¿no? Al contrario, yo creo que esa es una actitud osada de vestirse como se vistió en el lago Titicaca. Cuando yo vi el video dije, se va a meter al agua. Esa agua es más helada, yo he estado ahí. Olvídese, es más helada esa agua. Con la mano nomás sientes, se te congela la mano. Bueno, sí, y además creo que Elizabeth León, ingeniera, muy buen cuadro. Ella es muy buen cuadro. Sacó una altísima votación cuando fue candidata a la Municipalidad de Lima. Entonces creo que ella debería ser
la primera línea de defensa o de impulsar la candidatura de Olivera. Olivera es un animal político, él ya tiene mucha experiencia, ha trabajado bastante en esto, ¿no? Pero no le tengo que enseñar nada. Pero yo creo que si ella asume ese rol, ¿con quién tendría que chocar? Con Norma Yarro, por ejemplo. Uy, qué lindo sería eso. ¿Por qué? Porque ahí el debate es más técnico. Ya no es el debate tan hepático, emocional, entre Popio Olivera y López Aliaga, ¿no? Sino entre dos mujeres que supuestamente son ¿Cómo lo técnicas. ves a Enrique Valderrama? No, lo que lo veo, a ver. Demasiado aprista del cuño antiguo, ¿no? No, porque hasta eso podría ser válido. Parece que no ha evolucionado. No, pero hasta eso podría ser válido, ojo, digamos, en una opción, ¿no?, que él ha tenido, y está bien. La izquierda democrática, socialdemócrata al final, ¿no? Pero creo que estos gestos de ya creerse pues el dueño del partido aprista, de manejar como se ha manejado la lista de diputados, o sea, todos alabamos, porque el APRA lo hizo por convicción y Renovación lo hizo por obligación, de un militante un voto, ¿correcto? Todos alabamos que eso haya pasado en el APRA y que nos parecía bien, y que todos los partidos deberían elegir a sus candidatos vía un militante, un voto. Pero que tuvieron que poner invitados y eso cambió la lista, el orden, ahí ya creo que como que se fue cayendo un poco, ¿no? Ahora, se puede quedar sin lista de diputados por Lima, porque Mauricio Mulder lo ha tachado. Entonces, se pueden quedar. Es lamentable, ¿no? Que entre ellos mismos. Ya se rompe la tradición esa de que en las elecciones internas nos matamos. Una vez que ganó alguien, ya asumimos el compromiso y todos en unidad, ¿no? La unidad aprista, la fraternidad aprista, ¿dónde quedó? ¿Qué piensas de la candidatura de Johnny Lescano, del inefable? Mira, está creciendo en el sur. Tengo información de encuestadoras, no como las encuestadoras de Lima, que hacen con 1.200, 1.300 muestras. Personas para hacer una muestra a nivel nacional. Ahí hacen con 4 o 5.000 para un solo departamento. Entonces, el margen de error es menor. Acá tenemos un margen de error de 2.8. Es decir, alguien que está en 10 podría estar en 12.5, por ejemplo. O podría estar en 7.5. ¿No? En cambio, allá el margen de error es de 1, 1.2. Entonces, si estás en 8, pues están en 9, pero no vas a estar en 7, 6, ¿no? No hay forma. ¿Por qué? Porque su muestra es mucho más amplia, por lo tanto es mucho más cercana a la realidad. Y Lescano está creciendo. Ya he tenido 2 veces información de encuestadoras de allá, de Puno, está creciendo. En el sur, Cusco también está creciendo. Vamos a ver, yo creo que las encuestas que van a, digamos, partir un poco el escenario, van a ser la de fin de mes, de enero. Van a salir seguramente en esta semana que viene, ¿no? Unas encuestas, pero las de fin de mes ya va a plantear cuál es la tendencia que se va a dar. ¿Quiénes caen? Keiko sigue cayendo, Carlos Spa se sigue manteniendo en una franja estable. Perdón, Carlos Álvarez, Spa ha comenzado a crecer más y ha dado el salto un poquito ya exponencial. Pero Wolfgang Grosso, que con Montoya, con la elección de Montoya, tuvo una caída. Yo creo que por lo menos puede haber tenido un estancamiento. ¿No? Los que tienen porque hicieron leña en las redes, ¿no? Sí, no solamente en las redes. Criticado mucho esa decisión. Ahora, tuvo una ventaja, que fue cercano a Navidad y ahí la gente como que se olvidó un poco, ¿no? Ahí, eso le puede haberle beneficiado. Pero también algunos grupos de ellos han borrado pintas de Spa, lo han llamado traidor y demás, ¿no? Pero, digamos, si él presenta en su plan, en sus equipos de senadores y diputados, gente nueva, gente que renueva la política, que refresca, y además consistencias profesionales, que tengan solidez cuando se les entrevista, entonces ahí la cosa cambia. Ahí podría tener ese impulso y de repente el crecimiento exponencial, que sí debe tenerlo en enero. Porque si no tiene en enero un crecimiento exponencial, ya es más difícil en febrero, igual con Wolfgang Grosso, ¿no? Ahora, también tendría que crecer. Esta elección nacional podría marcar el comienzo del fin de muchos partidos, porque si bien es cierto que hay elecciones todavía a fin de año, pero por lo general estos partidos que sufran un golpe fuerte de parte del votante van a tener mucho menos posibilidades a fin de año, ¿no? No, yo creo que la mayoría no va a tener posibilidades, o sea, ni siquiera mucho menos no va a tener. ¿Tú serías candidato de un partido que pierde la elección? Y que perdió la inscripción, además. Y Rafael Belaúnde, ahora que me hablas de... ¡Wow! No lo veo. Se cayó. No sé si él quiso impulsar su candidatura muy temprano,
Pero hay errores garrafales. Le hace daño también le hace daño ahí Cateriano, ¿eh? Bueno, no lo quería decir yo. No, yo sé que tú has sido amigo de él, ¿no? Pero yo he sido amigo de él, pero él me jugó mal en un momento, la verdad que fue una decepción. Pero no, le hace mucho daño Cateriano, está con Vizcarra. O sea, y creo que nuestra campaña, y llamar a por Gino sanear un poco Costa, la política y sacar a los vizcarristas porque lamentablemente han demostrado, pues son no solamente una gente que está ligada a temas de corrupción, ¿no? Sus familiares y demás, ¿no? Y se prestan, ¿no? Entre ellos a simular contratos y demás para el arraigo y para otras cosas, ¿no? Entonces, creo que está dando resultados. Hay negocios, este fin de semana he hecho mi batida en algunos negocios de vizcarristas vacíos, en buena hora, me están haciendo caso, o nos están haciendo caso, porque somos un equipo que está trabajando en eso. Y alguien que no hemos hablado es de Acuña, ¿no? Que la plata, espero que la plata no le alcance para pasar la valla. Yo tengo conocimiento que él tendría un ejército de troles trabajando. Te voy a dar las coordenadas ahí por Jesús María, en lo que es Perchi. Ahí tiene pues su... Ahí tiene, el partido está acá y en la parte de atrás tenía un instituto. Claro. Ya, inclusive en una época ahí funcionó la AMPE. Hacer campaña en ese instituto, ahí viven algunos dirigentes de ¿cómo se llama? Es lo que era el diario El Observador, ¿no? Por ahí. No, atrás. En la parte de atrás, claro. Okay. Atrás de Metro. Ya. Atrás, ahí está. Pues. Ahora, es como hacer campaña por demostrarle a la gente que el Lobo Feroz no se quería comer a Caperucita, ¿no? Claro. Es imposible, ¿no? Es imposible, porque yo creo que la caída libre de Acuña debería marcar ya el fin de su carrera política. Esperemos que el pueblo sea sabio y no vote por ese partido. Y que desaparezca. Porque si tenemos a 2 o 3 partidos, no quiero usar un término grueso, pero 2 partidos que deberían desaparecer de nuestro país, pues obviamente APP, ¿no? Es una empresa privada de la política. ¿Y el otro? Fuerza Popular. Pero no pueden matar a los 2 en una sola elección. Matemos a uno y en la siguiente matemos, después de su 4ª derrota electoral de la señora Keiko Fujimori, ya lo pensarán, ¿no? ¿Y Podemos? Es el siguiente. Fíjate tú lo que me cuesta recordar a todos los candidatos porque son Podemos, ¿quién es el candidato? Pepe Luna. Pepe Luna es un Acuña chiquito, pero está en crecimiento, pues. Si está en crecimiento es más difícil matarlo. O sea, pero más adelante. Cualquier cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que en el fondo, muchos de estos partidos de izquierda, o como tipo Pepe Luna, que se ha ido hacia la izquierda, un partido de centro, ¿no? Se ha ido hacia la izquierda, es porque quieren tener el voto que tenía Castillo. Quieren irrumpir como el outsider de la izquierda, que el sur les dé el voto. Por eso ponen a la mamá de Betsy Chávez Chino, ¿no? Como candidata al Senado con número 1. ¿Tú crees que si hubiera sido a la Noca y no a Tencio el candidato de ese grupo político, las cosas les hubiera ido mejor? Yo lo que sé, en Venceremos se vencieron entre ellos nomás, ¿no? Pero difícil que pasen la valla, inclusive. Creo que, como te digo, hace un rato lo dije, la izquierda ha escogido a los peores candidatos. Porque el mejor está sentenciado por afiliación al terrorismo, ¿no? Que es Bermejo. Es su mejor candidato. Pero López Chao también es un candidato de la izquierda, ¿no? Sí, pero López Chao no tiene esa emoción que te puede dar un candidato. No es un revolucionario, digamos. O es un revolucionario muy elegante o muy agobernado. No, es que también hay gente que también, hay estrategias, ¿no? Yo quiero presentarme así y después cuando ya estoy en segunda vuelta sale todo. También. Acuérdate que los demonios no aparecen de la noche a la mañana. Es más, se camuflan, ¿no? Y después aparecen. Demonios en términos electorales, ojo. ¿Cuánto tiempo de vida le das al próximo gobierno? No, yo creo que sí. ¿Crees que llega el tema no es la presidencia. ¿Ah? El tema no es la presidencia, el tema es el control del Senado. Quien controla el Senado va a gobernar. Sí, pero si hace una buena. Es un tema de controles. Los cambios tienen que comenzar a ser. Sí, pero si construyes una gobernabilidad que le permita no ser mesa de partes, como ha sido Dina, ¿no? Del Congreso nefasto, sino que hace un tejido y construye gobernabilidad bajo una propuesta desde el inicio del gobierno. Queremos hacer esto. ¿Quiénes se suman? Listo. Queremos cambiar esto, hacer una reforma del Estado. Sí, queremos fusionar ministerios, también esto. Queremos que Petroperú, entre otras empresas estratégicas, se privatice un 40%, 49%. No importa, te pongo ejemplos nada más. Te pongo ejemplos. O sea,
digamos, una propuesta programática que una a algunos partidos. Entonces, esa construcción sí va a permitir tener una estabilidad, pero no solamente para hacer mesa de partes, sino para realmente gobernar. Y también hay que desarmar cosas que se le ha dado mucho poder al Senado. Últimos 5 minutos. ¿Ya? ¿Quién te queda en la cesta? ¿Quién te queda que podría de repente levantar la cabeza o con un mensaje muy drástico darle el batacazo? ¿Quién crees tú que podría ser yo creo que el outsider de esta campaña? Lo que pasa es que como ya se comenzó un poco antes, ya no hay outsiders. No, pero hay gente que ni se conoce. Sí, bueno, hay gente que no lo conoce nadie, ¿no? Lo conocerán. Tú hablabas de que se pone la chaqueta de militar, ¿no? Que fue alcalde de San Juan del Urigancho y hasta ahora no me acuerdo su nombre, mira, imagínate. Toco le decían, pues, ¿te acuerdas? Él es el del Partido Demócrata Verde. La verdad que lo he visto por televisión, pero ni siquiera... Alex González. Ya, mira cuánto tiempo y recién nos acordamos. Así como él, que ha sido alcalde inclusive y la gente no se acuerda, si nosotros que estamos perdiendo no nos acordamos mucho, imagínate la gente que ni lo conoce. Entonces, yo me quedo con que creo que Spa va a seguir creciendo. ¿Qué tanto le alcance o no para llegar a la segunda vuelta? Veamos de estrategias. Las estrategias pueden ser correctas, pero a veces los errores que cometen hacen que pierdan ese rush que estaban sumando. Carlos Álvarez creo que si se mantiene estable hasta fin de mes, podría dar el salto en febrero. Creo que Porky se va a caer. Y no sé si le alcance a Wolfgang Grosso, ¿no? Pero por ahí yo creo que están los tiros. Y no descuidemos ni a López Chávez ni a Lescano, que el sur los podría apoyar, ¿no? Ahora, ahí es 6-7. Dame el podio, según tu visión. Dame los dos que podrían pasar a la segunda vuelta y uno que podría estar terciando. En segunda vuelta, bueno, a ver. Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga y podría ser hasta López Chávez. A ver, nuevamente. Por el sur, ¿no? Primer puesto. No, los tres ahí. Ya, serían López Chao, Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga. O sea, a los dos. Ahí el outsider sería Carlos Álvarez. O sea, ni Wolfgang Grosso ni Spa. Es que no sé si como te digo, todo va a depender de fin de mes. Si la tendencia es que están creciendo o simplemente ya no crecen. Y ahora dime, pero ¿qué me gustaría a mí? Es otra cosa. ¿Mencionaba a nadie de Somos Perú? Forsyth no lo veo. No. He visto que tiene buenos candidatos al Senado, muy buenos candidatos a diputados. El sábado ha sido la presentación de las candidaturas acá en Lince, en el Cascajal ha sido valga el cherry. En el Cascajal ha sido la reunión de Somos Perú, pero no lo veo a Forsyth. O sea, él puede hablar 5 idiomas, 10 idiomas, puede haberse capacitado en varios sitios, pero ya hay un tema de que él abandona algo para crecer, entre comillas, y no crece. Abandonó la Municipalidad de La Victoria y ¿para qué? Falta de consistencia, ¿no? Sí, pues, y en política, si no tienes consistencia, si no eres coherente entre lo que piensas, hablas y haces, es difícil que puedas crecer, ¿no? De manera consistente, valga la redundancia, ¿no? Porque la política, estimados televidentes, no es una carrera de 100 metros planos, ¿no? Es una maratón de por lo menos 30 años. Y quienes se forman para eso son los que terminan ganando. Ganar una elección es importante, pero mira lo que hizo Vargas Llosa. 30 segundos. Mira lo que hizo Vargas Llosa, ahí termino. Vargas Llosa perdió la elección con Fujimori, que lo apoyó a la izquierda, ojo, y el APRA. ¿Ya? Eso no dicen los apristas, ni los comunistas, ni los rojos. Ya. Perdió la elección, pero marcó la historia en 30 años del país. Que hay que reformularla, que hay que mejorar. ¿Qué opinas de la ausencia de Vargas Llosa como elemento de alguna forma influyente en las últimas elecciones? Porque esta vez no va a haber esa posibilidad, ¿no? Claro, ya la última elección un poco más pidió el voto para Keiko, creo, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. En su último momento terminó rompiendo doblando la cerviz, ¿no? Claro, pero yo creo que ya él estaba ya no solamente mucho tiempo lejos del país, ¿no? Sino ya alejado de la política de un modo más permanente, ¿no? Como antes lo estuvo, ¿no? Es lamentable que el lío de pidió el voto por
Es que mira, por ejemplo... Lío de arequipeños, entre Hernando Soto y Vargas Llosa, privaron al Perú de tener una estructura política muy sólida que pudo haberse dado en el año política, 90, ¿no? Claro. Una experiencia. Pero es parte de los errores, pues. 15 segundos, Andrés. Reflexiones finales. Nada, bueno, esta campaña electoral va a ser corta, se va a desarrollar de manera rápida y lo que me temo es que ya comenzó a pasar, que va a ser violenta o sangrienta, ¿no? Ha sido Andrés Mata Vara, analista político, una persona muy enterada en temas de política. Hemos estado casi 2 horas acá y hemos podido conversar muchas cosas. Es un poco complicado un programa de 2 horas, pero creo que para haber sido la primera vez con un solo invitado hemos dado la talla, porque de Andrés tiene con qué. No tiene con qué. Muchísimas gracias, amigos de Relación Abierta.